Y se hablaba de 10 millones de dólares, Comunidad Ciudadana decía nosotros no tenemos ese dinero y hoy saca un comunicado. Este comunicado que entre otras cosas habla del movimiento al socialismo, dice continúa con su permanente campaña millonaria de guerra sucia, mediante noticias falsas, las están tergiversando, pero la parte que voy a resaltar de este comunicado de Comunidad Ciudadana dice que el presupuesto presentado al órgano electoral es de 52.885.100 bolivianos para atender las necesidades en materia de comunicación, investigación, organización, viaje, logísticas y otros. No tenemos el dinero, es lo que hemos presupuestado y no sabemos cuánto lograremos recaudar ni cuánto habremos ejecutado al final del proceso electoral. Nuestra campaña se inicia oficialmente el 20 de julio y desde esa fecha desarrollaremos un proceso de recaudación a partir de aportes de militantes, simpatizantes, invitados, miembros de alianzas, colectas públicas, contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas, tal como establece la ley, dice el comunicado. Esto ha generado ya varias repercusiones y quiero saludar a mi invitada, la diputada del Movimiento al Socialismo y jefe de bancada también del MAS, Betty Yañiques. Bienvenida, un placer tenerla acá, diputada. Bueno, para mí realmente es el gusto de tener el contacto directo con la masiva audiencia de este programa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo acabo de leer el comunicado. ¿Cuál es el criterio del Movimiento al Socialismo en torno a esto? Bueno, lo que se está viendo con meridiana claridad es que Comunidad Ciudadana se está desmoronando. ¿Por qué? Porque vemos que tiene un vocero y luego este vocero dice que no puede mentir y justamente hace mención a 10 millones de dólares para la campaña. Posteriormente se da unos días Comunidad Ciudadana como queriendo ganar tiempo y nos sale con otra historia, con que ellos ante la Corte hubieran hecho conocer 52 millones de bolivianos, que sería 7.5 millones de dólares. Entonces no está muy lejos de esa cantidad. Para nosotros no es el problema el monto de 52 millones de bolivianos, es de dónde ha recaudado Comunidad Ciudadana y concretamente el candidato de mesa esta cantidad. Nos dice Ayo que fue de kermeses. Eso no se le cree, no le cree nadie, menos el pueblo. Eso es ir contra la buena fe del pueblo boliviano y yo creo que deberíamos ser más serios. Lo que pasa con Mesa es que le falta transparentar. Es una persona totalmente ambivalente, es pendular, es una persona débil, que un día dice una cosa, mañana dice otra y pasado renuncia. Entonces, ese tipo de candidato realmente constituiría un peligro para Bolivia. Bueno, en su comunicado, como di lectura, dice que ese dinero no lo tienen. O sea, es lo que declararon que podrían llegar a recaudar, pero que no lo tienen físicamente en ninguna cuenta, sino en papel. Eso es lo que yo digo. Primero, especialmente el candidato de mesa, es totalmente confuso. Primero dice una cosa, luego dice otra, se da un tiempo, como dije, para cambiar de números y ya no es creíble. Es un candidato que totalmente muestra esa debilidad ante el pueblo boliviano. Él dice ahora que ya no tiene, que piensa recaudar. Entonces, ¿cómo puede haber hecho conocer a la Corte Electoral un monto que ni siquiera tiene? Y estos aspectos realmente dejan mucho que desear del pueblo. El pueblo se pregunta, cuando estamos en micros, en trufis, el pueblo, hasta hay gente que esboza una sonrisa y dice, bueno, ahora hagamos una kermés y con esa kermés vamos a sacar 10 millones de dólares. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando con Comunidad Ciudadana. Le falta transparentar al candidato. Tomemos en cuenta que no es la primera vez que no transparenta. Incluso cuando Mauricio Balcázar, el yerno de Goni, le dice que le tuvieron que pagar $1.200.000 para que sea candidato a la vicepresidencia. Y dice, y le conmina además, le dice, si es que realmente
él tiene pruebas o yo estuviera equivocado, que me muestre. Y si calla, es cierto, y realmente él calla, él no transparenta. Entonces, se ha podido vender su alma al diablo, en este caso Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué se puede esperar? Y después al mismo diablo lo traicionó. ¿Qué puede esperar el pueblo boliviano de este candidato? Ahora, por favor, yo apelo a que ustedes, diputada, trataron la ley del régimen electoral. ¿Qué dice la norma en torno al presupuesto que se declara al tribunal? ¿Es dinero que ya se tiene, que ya se recaudó, que se pretende recaudar, que tiene la idea de recaudar? ¿Qué dice la ley? Es el dinero con el que se cuenta para enfrentar las elecciones. O sea, es como que da un número de cuenta, aquí está el saldo y esto es lo que tenemos. Sí, es lo que tenemos. Y eso es lo que tiene que tener Comunidad Ciudadana. Ahora lo que quiere Comunidad Ciudadana es confundir a la población ante el hecho de que su vocero ha desnudado esta situación de que tiene 10 millones de dólares. Entonces, ante este hecho, este partido ya busca querer encontrar un justificativo, querer encontrar una salida, pero esta salida ya es tardía, porque nosotros ya tomamos convicción de lo que realmente pasa. Entonces yo creo que acá lo que no tiene que hacer es subestimar al pueblo, ir contra la inteligencia del pueblo. Como le dije, es un candidato totalmente contradictorio, es un candidato débil, es un candidato que está lleno de confusiones de mesa y realmente para mí, reitero, constituiría un peligro para la economía del país. ¿Cuál es el presupuesto del Movimiento al Socialismo declarado y que tiene para la campaña? Bueno, esto ha sido ya público. Gerardo García ha hecho conocer y ha hecho mención a 2 millones, ¿no? Justamente, de bolivianos, y ha indicado de que se cuenta con ese dinero. ¿Por qué? ¿Y de qué manera? El Movimiento al Socialismo tiene organizaciones sociales. Estas organizaciones sociales son las que aportan. El Movimiento al Socialismo tiene gente que aporta, no siempre con dinero, ese dinero luego se monetiza, aporta hasta con productos como para poder utilizar en ciertos eventos. Esta es una realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo y no tenemos nada que ocultar. Hay gente que ofrece, por ejemplo, sus productos que tiene como decir, yo voy a ofrecer una cantidad de papa, una carga de papa, yo voy a ofrecer tantos corderos. Entonces todo esto se va monetizando porque también para la campaña se necesita todos estos aspectos logísticos. Ahora, ¿qué pasa con los aportes de los funcionarios públicos? Porque también se ha conocido que hacen aportes. Bueno, estos aportes son voluntarios de toda aquella gente que es militante del partido. Esto no es obligatorio y es más, uno aporta con mucho gusto. ¿Cuánto aporta usted? Yo creo que no tendríamos que hablar de montos específicos porque es de conocimiento público que los aportamos. Pero si lo hace con mucho gusto, ¿por qué no decirlo? Sí, aportamos 500 bolivianos mensuales. 500 bolivianos mensuales. Sí. Lo mismo dijo la diputada Brito, ¿no? 500, sí. 550 sí. Y que van que van a redoblar esto, ¿no? Que lo van a duplicar, decía también. Claro, tranquilamente lo podemos hacer porque por el cariño que tenemos al instrumento y este instrumento que ha cambiado Bolivia. Del 2005 a la fecha, Bolivia es ahora es otra Bolivia. Nos encontramos realmente con una Bolivia en crecimiento y no lo dice el MAS, no lo dice esta diputada, lo dicen las instituciones llamadas por ley, CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Somos un referente en Latinoamérica cuando antes éramos uno de los países más empobrecidos, no teníamos soberanía, no teníamos dignidad. Entonces, tal vez la juventud, todo esto cree que es normal, la estabilidad económica en que nos encontramos. Entonces, por eso, por mucho gusto lo haríamos y todos los militantes tenemos un aporte voluntario. Ahora, en el comunicado de Comunidad Ciudadana también hace referencia al que el MAS utiliza al aparato del Estado para hacer su campaña electoral, disfrazado con propaganda gubernamental, decían. Bueno, esa es la gestión del presidente.
gestión del presidente que le falta tiempo para entregar obras, y no solamente es en año electoral. Esto se da desde el primer momento en que él ingresa a trabajar por este país. Se nota que está casado con este país, no tiene horario, no tiene fecha en el calendario. Él trabaja desde las 5 de la mañana, realmente es una fuerza que tiene con este país muy grande. Y esa fuerza que tiene, ese esfuerzo que hace, no solamente él, sino todo el equipo que lo apoya, como también el vicepresidente, se traduce pues en la situación en que nos encontramos actualmente. Por eso yo le puedo decir de que es un trabajo arduo, es un trabajo con mucho esfuerzo, pero con resultados positivos para la patria. Ahora, el presidente y el vicepresidente no van a renunciar, porque eso dice la ley para presentarse a la elección. Cuando tengan concentraciones, campañas, que sean proselitistas, que sean para la campaña del 20 de octubre, ¿cómo van a hacer? O sea, ¿cómo se va a trasladar el presidente, por ejemplo? ¿Va a ir en el helicóptero? ¿Va a ir en el avión presidencial? ¿O va a haber una diferenciación de que en este momento es candidato y en este momento es presidente? Muy difícil eso, ¿no? Mire, yo creo que eso habría que consultar con el mismo presidente, con el vicepresidente, pero sí lo que yo puedo decir es de que, si bien es difícil, pero las obras que entrega es para el pueblo boliviano. Siempre me refiero yo a la juventud, porque nosotros que vivimos en otros gobiernos, sabemos que los presidentes no entregaban ni obras. Por eso es de que ahora este hecho da lugar a que los opositores tengan que hasta faltar a la verdad, como en el caso ahora de Comunidad Ciudadana, que va utilizando estos términos, pero Comunidad Ciudadana ya no es creíble. Comunidad Ciudadana se está desmoronando justamente en base a sus mentiras y a sus contradicciones y a su falta de transparencia. Y esto es fácilmente establecer cuando el pueblo se pronuncia en cualquier situación y en cualquier medio. Yo no sé qué dice la ley, por eso se lo pregunto. ¿Usted cree o considera que debería el Tribunal Supremo Electoral transparentar esto? Es decir, aquí está, estos son los presupuestos de los partidos, este es el dinero que tienen, aquí está la cuenta, ¿no? El saldo que tienen. ¿Debería ser así, abierto? ¿Esto sería un acto de transparencia para todo lo que está pasando en torno a esto? Yo creo que no hay nada oculto. Como acá claramente se puede establecer que los mismos de Comunidad Ciudadana, ellos mismos hacen declaraciones, ellos mismos se hunden en sus mentiras, ellos mismos se hunden en sus contradicciones, como se ha visto, ¿no? Tocan un monto de 7.5 millones de dólares, entonces ese es el monto con el que se establece que cuentan. Y ahora, ¿de dónde proviene? Proviene de kermeses, esto es como para llevar a la iralidad. ¿De dónde proviene? Proviene de candidatos. ¿Será que quieren volver a la época pasada, a la época en que tenían que comprar sus curules los candidatos, y estos a su vez, como posteriormente tenían que nuevamente ganar ese dinero? Y esto es gracias a las arcas fiscales. Todo esto hace pensar al pueblo. Se quiere volver a la práctica tradicional de los viejos partidos realmente corruptos y sucios. ¿Considera que Comunidad Ciudadana está viviendo una crisis interna? Totalmente, totalmente, y clara muestra de ello es lo que está ocurriendo con su vocero, que prácticamente lo hacen renunciar. ¿Usted no cree que él renunció porque quería apartarse y que no lo utilicen, como dice su carta, sino que lo obligaron a renunciar? También puede darse las dos cosas, porque se da el caso de que mete la pata, como dicen, ese es el término que se está utilizando en el pueblo, mete la pata al decir una verdad, y tal vez Comunidad Ciudadana siempre nos quiere acostumbrar a las mentiras, y a ellos ya no les conviene, también es por tema de conveniencia y de situación crítica en que los pone este ex vocero. ¿Cómo van las listas? Me imagino que hay mucho movimiento en el MAS rumbo a la elaboración de estas listas. ¿Hasta cuándo se va a tener esto? Bueno, se ha sabido que va a ser hasta el 17. Estuve en una reunión del CONALDE, justamente en Cochabamba,
donde se ha indicado de que todo va a ser estrictamente democrático. Van a salir los candidatos justamente de las entrañas del pueblo, de aquella gente que realmente ha trabajado y está comprometida con el país y que tenga también un perfil de trabajo acorde. Justamente por eso se ha indicado de que también va a haber equilibrio, donde por ejemplo en un uninominal donde hubo una mujer, ahora tiene que haber un hombre. Eso quiere decir la alternancia. Realmente todo está conforme se ha previsto, los distritos están trabajando, las organizaciones sociales están con sus ampliados justamente en este cometido, a fin de que las mejores mujeres y los mejores hombres estén ocupando estos cargos. Machistas fuera de la lista, hay un hashtag en las redes sociales y como mujer nosotros lo hemos visto con varias parlamentarias, oficialistas, opositoras, cuando tienen que hablar de los derechos de las mujeres. En este caso hay un certificado que se pide, que es los antecedentes de una persona que no ha generado ninguna violencia interfamiliar y qué sé yo, pero hay muchos que tienen denuncias, que no tienen una sentencia y que por eso no aparecen los antecedentes. Entonces, ¿va a haber de alguna forma un control respecto a estas personas que en algún momento han dañado también el trabajo en el Parlamento? Justamente en esta reunión de CONALDE, en Cochabamba, donde tuve la oportunidad de estar presente como jefa de bancada nacional del Movimiento al Socialismo, el presidente fue claro y dijo: no queremos gente que esté comprometida con violencia contra las mujeres. Incluso nos recordó su infancia, cómo a él le formaron sus padres con ese respeto a la mujer. Bueno, ese es un buen dato. Esperemos que no solamente sea presénteme el antecedente, sino que alguien que tenga, aunque sea una denuncia, no pueda estar en ninguna lista, porque eso daña definitivamente a la credibilidad. Imagínense a alguien que tiene una denuncia de violencia, que esté ahí impartiendo justicia o que esté elaborando leyes y demás, no va con el trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Tiene toda la razón. Yo creo que la violencia, venga de donde venga, no tiene que ser aceptada. Totalmente. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, diputada. La agradecida soy yo, Priscila, siempre a la orden para tener un contacto directo con nuestra población e informar con la verdad. Gracias por habernos visitado. Tenemos más, Ricardo, recomendaciones para no resfriarse. Exactamente, una recomendación importante a esta hora. Las mamás y los papás